Hoy vamos a hablar de micrófonos para estudio de grabación. Cuando hablamos de micrófono de estudio de grabación, hablamos tanto de lo que se puede usar en la casa como lo que puede usar en un estudio profesional. En los últimos años, el mundo de la música ha cambiado mucho con lo que llamamos la democratización de la grabación, porque hace muchos años las disqueras mantenían todo lo que era, digamos, como un monopolio de la grabación. Porque por un tema de costo, los costos eran demasiado altos. Una cinta se costaba una plata, tener una cinta de 24 pulgadas. Y con todo la popularización de la computadora para grabar y el bajo precio que hoy tenemos de micrófonos de alta calidad, nos permite de que el estudio esté 100% dentro de su casa. Entonces, hay producciones extremadamente de altísima calidad que salen de estudios domésticos. Entonces, no es una cuestión de tener un gran estudio para tener un buen sonido. La colección de micros que vas a tener obviamente depende mucho del presupuesto. Hay gente que le encanta tener un montón de diferentes micros para cada detalle en cada instrumento, pero en verdad no necesitamos tantos micros para sacar la variedad de sonido que grabamos. Con un par de condensadores y un par de dinámicos ya tenemos básicamente todo lo que necesitamos para la mayoría de los instrumentos que grabamos. También, si vas a grabar una batería, siempre necesita más instrumentos, quizás más micrófonos del mismo tipo. Si le gusta microfonar los tonos independientes, entonces un dinámico en cada tono, necesitas 4 dinámicos, por ejemplo. Pero con pocos micrófonos sí se logra un buenísimo resultado. Y los micrófonos en este webinario son básicamente sugerencias, ¿no? El gusto cambia dependiendo de cada uno. Hay gente, por ejemplo, que le encanta el sonido de un microcondensador en una tarola, en un redoblante de batería. Hay otros que no, que le gusta mucho más el sonido de un microdinámico en un redoblante. Hay gente que le encanta cómo suena un condensador en un saxofón. Y hay gente que le gusta un dinámico en un saxofón. O sea, depende mucho del gusto de cada uno, ¿no? Entonces son básicamente sugerencias. Acá tenemos algunas fotos importantes, algunas fotos que nos enseñan la variedad de las aplicaciones dentro de un estudio doméstico. Desde la banda que ensaya en el garaje y vamos a dejar un micro abierto para grabar todo lo que estamos haciendo, hasta el instrumentista que quiere el sonido de su guitarra a través de un micrófono condensador, para que tenga especialmente una guitarra así con cuerdas de acero, para tener el brillo que quieres del timbre. Un estudio quizás de radio para hacer un podcast, música. Básicamente lo que necesitamos para tener un estudio en la casa hoy es una computadora y un micrófono. El MV51 es una óptima herramienta para entrar con su sonido en la computadora. Primero porque la diversidad de conexiones que existen hoy son amplias, entonces uno puede estar conectado vía USB en una computadora portátil, o puede estar conectado, por ejemplo, con un dispositivo móvil, está grabando con GarageBand, con algo en plataforma Apple, iOS, y el MV51 viene listo para eso. Viene con sus dos cables, uno para conectarse vía USB, uno para conectarse vía
Lightning para dispositivos Apple. Tiene todo su propio control de ganancia, su control de volumen de los audífonos, porque tiene una salida de audífonos también. Entonces está bien listo con una cápsula de altísima calidad condensadora para grabación en estudio. Pero ¿qué pasa si tengo ahí mi micrófono de corazón, mi micrófono que me encanta? Me gusta, no sé, grabar mi tabla con un SM57. ¿Qué hago? O deseo conectar mi guitarra directamente a la computadora porque también utilizo los efectos vía software. Por ejemplo, mi pedalera de guitarra es en la computadora. Entonces lo puedo conectar el MVI, que es básicamente la misma parte electrónica del MV51, pero sin el micro. En lugar del micro tengo un conector de 3 pines XLR que también acepta plug de 6.3 milímetros o un cuarto de pulgada. Entonces tengo Phantom Power para los micrófonos, todo, pero también puedo conectar mi instrumento directamente al MVI. Hay mucha gente que concuerda de que si necesitas un único micro o si solo tiene presupuesto para un único micro en el estudio, que el SM57 es una óptima opción. ¿Por qué el SM57? El SM57 tiene el mismo diseño del SM58. En verdad salió un par de años antes, pero diferente del SM58 no tiene el globo que te aleja un poquito la boca o la fuente sonora de la cápsula. Entonces el 57 es mucho más pegadito a la cápsula. Y lo hace un gran micrófono para instrumentos, especialmente percusión, congas, timbales, bongos, redoblante de batería y amplificadores de guitarra. Si vas en escenarios de altísimo nivel en el mundo o en estudios de altísimo nivel en el mundo, vas a ver una SM57 en la tarola, en el redoblante o a frente de una cabina de amplificador de guitarra. Son aplicaciones muy populares del SM57. Es dinámico, no requiere limitación Phantom, entonces lo puedo conectar a cualquier cosa. Si lo tengo en una cámara, porque estoy grabando video y audio y estoy grabando el audio directamente en la cámara y no tengo Phantom, yo puedo poner directamente una SM58 y usarlo como mi micrófono. Para voz, hay cantantes famosos que siempre utilizaron el SM57 en la voz. El secreto de tener un buen sonido de voz con el SM57 es mantenerse alejado de más o menos unos 2 dedos, como 1 pulgada, 2 pulgadas, de la cápsula. Entonces se puede usar para eso un antipop de espuma o puede ser simplemente mantenerse una distancia y se tiene un super sonido muy similar a lo que se tiene con el SM58. Para la grabación de voz, cuando uno necesita un poco más de detalles, o sea, mi acústica de la sala es un poquito mejor, me gustan los S's, ¿no? Y todos los detalles, me encanta grabar el más detallado posible. El SM57, el SM27 o un micro condensador de diafragma largo me permite este tipo de captación muy precisa de que un dinámico ya no me da tanto. Entonces tiene una respuesta súper plana y tiene un filtro de frecuencia de bajas. ¿Para qué se usa? Eso para mí es el ecualizador más importante que existe, es el filtro de baja frecuencia o el llamado high pass, ¿no? O filtro de grave, porque saca los graves. Porque muchas veces, especialmente si estamos grabando en la casa, el sonido del bus que pasó ahí a frente,
o el sonido del aire o de un ventilador o de algo, o de la vibración de la mesa, siempre se pasa por grave. Entonces, filtrando los graves, porque la voz no tenemos, en la guitarra tampoco, entonces en muchos instrumentos no necesito el super grave. Entonces es bueno poner un filtro para sacar este que no necesito. Es muy utilizado en voz, en instrumentos acústicos, hasta en piano, vento. Es un micrófono muy popular y muy versátil. Muchas veces tenemos un tema de presupuesto, ¿no? Entonces la versión más económica es el PGA-27, que tiene muchas de las características que el SM-27 tiene. Pero es un poquito más económico. Digamos que es producción más en masa, se hace en mayor volumen. Quizás no es un micrófono con el cuerpo todo de metal, que es más resistente todavía. Y no tiene el filtro de frecuencia baja, o sea, puedes usar eso en un ecualizador separado, en su programa de grabación o algo. Pero es una óptima solución. También un micro que ya no se ve tanto en el estudio en casa, pero se ve mucho en estudios de radio, el SM7B. El SM7B, digamos que sería como un super SM58, algún SM58 más fino, una cápsula dinámica con una característica bien afinada para voz. La gente de radio le encanta porque hay un buen espacio entre la rejilla y la cápsula. Entonces eso minimiza mucho el efecto proximidad. Uno puede hablar muy cerca del micrófono, o sea, no capta nada del ambiente y su voz viene muy clara. Hay gente que sí le gusta para cabinas de guitarra, para algunos tipos de micrófono. Es el micro más utilizado en el Caribe para grabar el steel pan, o sea, esa olla que la gente en el Caribe, especialmente en Trinidad, toca mucho en la música caribeña. Es el instrumento principal, el instrumento nacional de Trinidad, y se usa mucho SM7 para grabarlo. Se quedó conocido mundialmente cuando Quincy Jones le eligió para grabar la voz de Michael Jackson en Thriller, que fue uno de los álbumes más vendidos del mundo. La característica es la dinámica. Uno puede cantar muy suave y puede gritar mucho y el sonido viene limpio como quieres. Una opción para micros condensadores de diafragma pequeño. El condensador de diafragma pequeño tiene unas características diferentes del condensador de diafragma grande. El diafragma grande capta más detalles, pero muchas veces junto con los detalles que capta viene ruido que no me interesa, que no tengo ganas de grabar. Entonces muchas veces el condensador de diafragma pequeño te da una grabación más limpia. Y el SM137 es un buen micro de entrada en este rango. Tiene una respuesta plana, es hecho la forma palito, como llamamos, ¿no? Que le da aplicaciones en muchas cosas. Por ejemplo, en grabaciones estéreo yo puedo poner dos apuntados así adentro en XY, que es una técnica de grabación estéreo, o apuntados afuera como ORTF, que es una otra técnica de grabación estéreo. Tenemos un webinario de técnicas de grabación estéreo en YouTube si quieres verlo después. El SM137 es una buena opción para usarlo así. Y puede ser el primer set de micrófono para overs. Over de batería es algo, una aplicación muy normal para el SM137. Como también guitarras, instrumentos acústicos, cualquier cosa que se grabe y que necesite una respuesta amplia. Ese es mi micrófono de corazón. Ese es el micrófono más importante. Yo personalmente, como ingeniero, es el que más me encanta. El Beta 181 lo uso para todo. Yo ya lo usé desde
para grabar koto, japonés, o tabla hindú, o voces en coro. Me gusta mucho para voces en coro, percusión ligera como shaker, tamborines, cosas así. Es un micro muy versátil y es muy pequeño. No se ve, en la foto no se ve bien el tamaño, pero es un micro que tiene más o menos como, no sé, 10 centímetros de tamaño. Es bien pequeñito. ¿Cómo tiene posibilidad de tenerlo en cardioide, en supercardioide, en bidireccional o en omnidireccional? Porque se pueden intercambiar las cápsulas. También es una óptima opción para grabación estéreo utilizando una técnica que se llama MS, Midside. El MS es una técnica un poco más avanzada de grabación estéreo, donde se usa un micro con cápsula cardioide y un micro con cápsula bidireccional. Y básicamente los ponen, hay una otra foto que después lo enseño, pero básicamente los ponen cabeza con cabeza para que las cápsulas estén muy cerca. Y la ventaja de usar un Beta 181 para eso es que es pequeñito. Entonces, básicamente tienes el tamaño de un micro normal, pero en una configuración estéreo. Nuevamente, una cuestión de presupuesto, el PGA 181 es una versión más económica. ¿Qué se ahorró? Bueno, la construcción es de plástico, es un poquito más grande, entonces lo hace mucho más económico, pero mantienes las mismas características. Y también la cápsula es fija, no se puede intercambiar la cápsula. Tiene una buena respuesta plana, una buena respuesta de grave con una atenuación normal abajo de los 50, que es algo que normalmente no necesitamos, y los agudos bien definidos. Es un buen micro para over de batería, para grabar guitarra, para grabar lo que sea. El Beta 52A es el micro más utilizado en bombo de batería en el mundo, de lejos. Todas las giras internacionales que vas a ver, hay un Beta 52A en el bombo de batería. Hay dos características en un micro de bombo que son importantes porque son muy distintas una de la otra. Una es que él tiene una captación hecha para las frecuencias graves. Entonces hay una curva de respuesta que valoriza los graves. Está bien, un bombo de batería sí es un instrumento grave, pero más importante que eso, aguanta altísimas presiones, porque el bombo de la batería tiene presión alta y necesito que el micro esté muy cerca. Entonces, el bombo le golpea mucho el micro con un sonido fuerte. Y esa es la característica principal del Beta 52A. Si necesito grabar algo que tenga un son grave, por ejemplo, un contrabajo acústico, yo puedo tranquilamente usar un microcondensador para eso. Pero para un bombo de batería, especialmente en gira, en vivo, ya el condensador en el bombo no sería el ideal. Hay gente que sí le gusta mucho también para amplificadores de bajo. Cuando estás amplificando el bajo, y el bajo normalmente tiene un amplificador pesado, un amplificador potente, con un sonido de alta presión sonora, el Beta 52 es una buena opción para dejarlo ahí al frente del amplificador de bajo. El PGA 52 es la versión más económica del Beta 52, pero hay cosas, por ejemplo, a mí me gusta más la manera como que se ubica, ahí donde se escribe, está escrito Shure en la base, es como una alavanca, un lever, que se puede ajustar la posición y trabarlo, más o menos como lo que se usa en el banquito de bicicleta. Y ajusta la ubicación que quiere y trábalo. Y funciona súper bien. Es una gran opción para los bombos de batería dentro del estudio.
Esa es una técnica de grabación de batería con 4 micrófonos. Nuevamente, si hablas con 10 ingenieros cómo graban batería, vas a tener 10 respuestas completamente distintas. Este es un set que a mí me funciona muy bien para baterías de jazz, para baterías donde uno no necesita un aislamiento tan grande de un componente de la batería con el otro. Entonces, un Beta 52 o PGA 52 en el bombo, un SM57 en la tarola, en el redoblante, y 2 overheads. Y básicamente con eso está listo. Los toms se sacan súper bien con los overheads, los platillos también. Mira, por eso que un overhead tiene una respuesta muy amplia, desde los graves a los agudos, y ahí le funciona perfectamente para eso. Hay un punto que es muy importante cuando vamos a usar esta técnica, es que los dos overs se ubiquen a la misma dirección de la tarola, del redoblante. El redoblante es un instrumento que tiene una presión sonora muy grande y una frecuencia un medio agudo así. Entonces lo que pasa es que si el redoblante llega primero en un over do que en otro, porque uno está más cerca do que el otro, vamos a tener un problema de fase cuando ese sonido se junta. Entonces el ideal es que tengamos la misma distancia exacta entre el redoblante y un over u otro over. Ahí se puede cambiar o el tamaño del pedestal o cuán cerca está uno del otro, pero es importante tener eso para evitar que el sonido del redoblante venga raro. Hay algunos estudios medianos, o sea, un poquito más de presupuesto. Hay algunas fotos interesantes, por ejemplo, mira mi amigo Beta 181 como over de batería en el kit con 2 cápsulas cardioid. También el SM57 a la izquierda utilizado en una cabina de guitarra, de amplificador de guitarra. Y nuestro amigo SM7 usado en el estudio para grabación de voz. El Beta 27 tiene unas características un poquito distintas del SM27 y del PGA 27. Digamos que el estilo es el mismo, o sea, diafragma grande, condensador, respuesta plana, pero ya utiliza un diafragma de Mylar ultra delgado. El Mylar es una película plástica que se puede dejar una super tensión y no se rompe. Y es extremadamente delgada, entonces muy sensible. Tiene una respuesta muy plana, una construcción extremadamente robusta, con todo en metal, y es súper cardioide. Ese es el punto más importante. Es más direccional, es súper cardioide. Entonces, para aplicaciones donde necesito aislar la fuente sonora, por ejemplo, si estoy grabando una cabina de guitarra, pero juntamente con algún otro instrumento y no quiero que algún otro instrumento entre en el sonido de la cabina de guitarra, el Beta 27 le ayuda mucho. Y el otro es que como es captación lateral, la fuente sonora se acerca mucho de la cápsula. Por ser supercardioide, tienes un efecto de proximidad grande. Entonces se aumentan las frecuencias graves más cerca estén de la cápsula. Con eso, en una cabina de guitarra, por ejemplo un Marshall o algo así, que tiene ese sonido de abeja, que tiene un agudo así bien, y un medio agudo bien, a veces feo, o sin mucho grave, sin mucho peso. Con este micro ahí a frente le da un poco más de cuerpo en el sonido de la guitarra. A mí me gusta mucho para este tipo de aplicación. Para toms de batería, el Beta 56A, que es un dinámico,
su montaje es hecha para eso. Si se pone en un pedestal, por ejemplo, en batería siempre un problema son los pies de los pedestales, porque necesitamos muchos micros. Entonces en este caso se puede usar un pedestal de base redonda y un pedestal recto. Y solamente se pone este micro arriba y se da el ángulo necesario para la captación del instrumento. Es supercardioide, se va a enfocar exactamente en lo que tiene que estar enfocado y tiene una buena respuesta en grave. Por eso se usa mucho en los toms de batería y instrumentos de percusión, congas, nuevamente timbales, bongos, ese tipo de cosas. El Beta 98A es un microcondensador con cápsula pequeñita. La ventaja de tener una cápsula pequeña en un condensador es que aguanta más presión sonora. Entonces el Beta 98 es buenísimo porque te da varias opciones de montura y aguanta una presión sonora elevada. Entonces, por ejemplo, el Beta 98 ADC, que es para batería, tiene esta garra que se prende directamente en el instrumento y un cuello de ganso que me permite ubicar el micro exactamente donde quiero. Ya el Beta 98AC puede ser instalado en un soporte tradicional de micro. Y también hay el Beta 98H, que es de horn para vientos, para ponerlo en el saxofón, para ponerlo en una trompeta. Y también el Beta 98AMP. El Beta 98AMP es el mismo sonido, la misma cápsula y todo, pero viene con su cuello de ganso pequeñito y ya un conector XLR. Entonces se puede poner en un soporte tradicional de micrófono y ubicar con el cuello de ganso el mejor punto para la captación. Mucha gente lo usa en percusión, especialmente percusión un poquito más, que necesitas más brillo. Por ejemplo, los timbales. Hay mucha... se ve muy poco el Beta 98, entonces los productores, especialmente si estás grabando un vídeo juntamente con el audio, le gusta mucho porque no se ve mucho el micrófono. El KSM 137 es la nueva generación del condensador cardioide, especialmente para overs de batería. Es un micro fantástico porque tiene una super cápsula con un sonido super natural y también ya tiene los filtros. Entonces muchas veces me encanta sacar el bombo de los overs porque no hace sentido que entre el bombo en los overs. Entonces ya lo saco con un filtro directamente ahí para que no venga tanto el grave del bombo en los overs de la batería. Me ayuda en la ecualización final después. Este es un micro especial. El KSM 313 es una serie súper especial porque es un micro de cinta, de listón. Entonces los micros de listón tienen una característica particular inmediata que son todos bidireccionales, ¿no? Porque el listón capta de los dos lados. Soporta alta presión sonora, entonces le encanta a la gente que para trompetas, para instrumentos que tengan altísima presión, amplificadores de guitarra. Y él tiene una característica interesante porque es bidireccional, pero los dos lados tienen un timbre un poquito diferente uno del otro. Un lado es un poquito más agresivo y el otro lado es un poco más natural. Entonces, básicamente tiene dos micros en uno. El KSM32 es considerado uno de los micros más versátiles de la línea de Shure, que es un condensador cardioide. Tiene un sonido muy natural. Entonces puedes usarlo como su micro principal en el estudio para grabación de voz,
digamos que sea una evolución, ¿no? De la serie 27, por ejemplo, del PGA 27 o el SM 27. El KSM 32 sería una evolución cuando uno necesita básicamente las mismas características, pero con más calidad. Tiene un filtro también de grave de 15 dB. Aquí en esa foto son interesantes de los estudios grandes, ¿no? Una buena consola, un buen par de micros en los overheads de batería, y a la izquierda, en la foto que tiene el cello y el violín, ahí está la configuración MS que hablé antes, ¿no? Para grabación estéreo. Entonces, el micro que se ve que está de frente para los instrumentos está en configuración cardioide y el micro que está acostado para los instrumentos está en configuración bidireccional. Y estos dos, hay una manera de mezclarlos para tener una buena y natural apertura estéreo para grabaciones en doble canal. Nuevamente, hay más información sobre eso en el webinario de grabación estéreo. Hablamos en evolución, ¿no? Entonces empezamos con el cardioide condensador, que era el PGA 27, que fue mi primer micro en mi home studio. Evolucioné un poquito más. Me puso un KSM 32, que funciona súper bien, es muy versátil. Ahora necesito voces con un poquito más de detalle todavía. Entonces voy al KSM 42, que es un micro ya de doble diafragma, con alta calidad de sonido y muchos detalles. Utiliza un preamplificador con tecnología propia de Shure Pretos, que tiene muy bajo ruido. Entonces, para grabaciones de sonidos débiles, por ejemplo, algo de percusión que está alejado o un coro que tiene una dinámica muy grande, el ruido del micro no te va a causar ningún tipo de daño en la grabación. Y el KSM 44, que sería el topo de línea de los condensadores, también tiene diafragma doble, pero te permite cambiar el patrón polar de omnidireccional, cardioide o bidireccional. Entonces, ese es el micro que está en la foto anterior, en la configuración bidireccional y en la configuración cardioide, haciendo la grabación estéreo en MS. También en omnidireccional. ¿Por qué hay dos puntos? ¿Por qué uno quiere grabar en omnidireccional? ¿Y por qué lo dejamos en la parte de estudios profesionales? Primero, porque la grabación en omnidireccional demanda una acústica buena. Y muchas veces eso no la tenemos en la casa o no la tenemos en un estudio mediano, pero sí tenemos en un gran estudio. Entonces yo puedo grabar en omnidireccional, no porque quiero muchas veces captar lo que viene de todo el ambiente, pero también deseo no tener efecto de proximidad y deseo captar la acústica del propio ambiente. Entonces, si el estudio profesional tiene una inversión de no sé cuántos millones ahí en una buena acústica, usamos, ¿no? El cardioide para aplicaciones tradicionales y el figura 8 o el bidireccional normalmente para captación estéreo. Altísimo nivel, detalles excepcionales. El KSM 141 es básicamente lo que hablamos ya del KSM 137, pero si ves la foto, tiene un anillo entre la cápsula y el cuerpo. Ese es un anillo mecánico que básicamente cierra la entrada de aire por la parte posterior de la cápsula. Así lo haciendo, transforma el micro en omnidireccional. Entonces tengo la opción de grabarlo en usar cardioide o usarlo en omnidireccional. Eso es especialmente importante cuando se usa una técnica de grabación estéreo llamada AB, donde se ponen dos micros espaciados
para grabación principalmente de piano, en un teatro bueno o en un buen estudio. Componentes de altísima calidad, con conectores bañados a oro, atenuador y filtro de graves. Es un micro muy versátil para tenerlo ahí en su maletín de herramientas para cualquier tipo de aplicación. La última aplicación que hizo con eso fue usar dos en estéreo para grabar una tabla hindú. Suena súper, un sonido muy natural. El KSB 353 es un micro de listón o de cinta también, como el 313, pero tiene una característica más natural. Es un micro para una grabación. Todo micro de listón tiene su sonido característico. Entonces, uno que quiere un micro de listón es porque quiere este sonido especial, un timbre especial, ciertas frecuencias que se realzan, ciertas frecuencias que no. Y el 353 es un micro para grabaciones de altísimo nivel, aguanta alta presión sonora y tiene una buena respuesta. Entonces, para un sonido muy natural. Mucha gente le encanta para hacer instrumentos acústicos, orquestas, para hacer complemento. En estudios grandes muchas veces se graba voz con más de un micrófono. Entonces, el listón es un óptimo complemento para una grabación con un buen micro de condensador. Bueno, llegamos al final de más un webinar y como siempre ya tengo aquí algunas preguntas en la caja de entrada y podés escribirlas directamente en la parte de preguntas del GoToWebinar, o entonces si es algo más detallado que necesita un poco más de tiempo para contestarlo, mándame un correo electrónico neves-aguinaldo@shure.com. Me pregunto si el Beta 52 se puede usar en floor toms, los tonos de piso. Sí, es más grave. Te va a dar un sonido un poco diferente si estás usando otros micros para los rack tones, para los tonos de arriba, pero sí, es mucho utilizado también. Me pregunto si es bueno poner dos micrófonos en la tarola y cómo los configuran y si sí tiene que invertir uno. Depende mucho de gusto, depende de qué tipo de sonido quieres sacar de la tarola. Poniendo dos, el de abajo te va a agarrar mucho más el sonido del snare, de la parte metálica, ¿no? Y muchas veces por una cuestión, dependiendo mucho de la distancia, pero si está en la misma distancia exactamente, sí tiene que invertir la fase de uno por una cuestión de la presión aplicada en el micro. Con el golpe es en un sentido o en otro sentido. Entonces sí es bueno, pero nuevamente escúchalo para ver cómo te gusta más con la inversión de fase o sin la inversión de fase. Se usa mucho en música popular. A mí, yo prefiero un poquito dejar un buen dinámico alejado un poquito del topo para agarrar un poco el sonido del snare, pero yo no grabo mucho música pop, ¿no? Me pregunto si el MV5, que es la pelotita, para sala de reunión, si es omnidireccional. No, el MV5 es cardioid. Se capta bien a una cierta distancia. Hoy específicamente no estoy haciendo los webinarios con el MV5, pero la mayoría de los webinarios que están en el YouTube son hechos con el MV5. Yo ahorita estoy usando el MXA310, que es el nuevo micro Dante de Shure, que tiene patrón polar ajustable y se conecta en la computadora vía Dante. Para una guitarra acústica,
Me pregunto, ¿qué micro? Depende mucho qué sonido que quieres de la guitarra. Normalmente sí un condensador ubicado cerca donde el brazo se junta con la caja del instrumento, o sea, cerca del 12º traste, alejado de unos 20 centímetros o algo así, vas a tener un sonido muy natural. Pero si es cuerda de acero, puede ser que quieran poner el micro un poco más cerca para agarrar un poco más del timbre agresivo del acero. Si es nylon, la distancia te ayuda un poco, si tiene buena acústica en la sala, puede alejarse más todavía. Los webinarios, como siempre, no compartimos los archivos, pero sí van a estar disponibles en YouTube, puedes verlos cuantas veces quiera. Me pregunto qué es supercardioide. Supercardioide es un micro que es más cerrado que el cardioide. Una CM58, por ejemplo, es un micro cardioide. Un micro supercardioide tiene una captación más cerrada. Hay un webinar que se llama Básico de Micrófonos, que está en YouTube también, que explica bien todo lo que son los patrones polares. Me pregunto qué es mejor para vos, SM58 o SM57. Hay muchos que dicen que les prefieren mucho el SM58. Son muy parecidos, pero el SM58 por su forma constructiva y todo te va a ser más fácil de uso do que el 57. ¿Cuál es el mejor micrófono para trompeta y a qué distancia puede usar? Depende y depende. Si vas a grabar, un Beta 98 se va súper bien, pero un micro de listón como un KSM 313 te va a dar un sonido más único. Pero también una CM57, un micro dinámico, aguanta mucho la presión sonora de la trompeta y te va a dar un sonido más natural. Me pregunto qué diferencia ejercen los amplificadores externos en sonido del micrófono. Yo pienso que está hablando de un preamplificador, ¿no? Los preamplificadores tienen dos versiones. Los preamplificadores que más me gustan son los transparentes, o sea, no cambian el timbre, simplemente amplifican. Pero hay muchos preamplificadores que sí cambian el timbre y que a la gente le encanta cómo cambian. Y eso no es otro tema porque hay una variedad tan grande de preamplificadores en el mercado, pero sí cambia el sonido. Y ahí hay que encontrar lo que más le gusta. Preguntan, para una voz de barítono en un estudio semiprofesional, un buen condensador, por ejemplo, el KSM44 está bueno, el KSM32, hasta el PGA27, pero el tema es que hay que mantener la misma distancia o una cierta distancia de la cápsula, porque como el barítono va un poco más para el grave, no quieres que el efecto proximidad del micro ponga más grave de lo que necesitas. Entonces mantener una distancia como 10 centímetros, 20 centímetros está buenísimo. Me están preguntando sobre los antipops, ¿qué material son mejores? Hay varios, hay los de malla, malla metálica, que funcionan súper bien, a los de malla sintética, ¿no? De tela, que funcionan súper bien también. Para mí, el más importante del antipop es mantener la distancia, o sea, no deja que el artista llegue con la boca muy cerca del micro. Me están preguntando sobre los
¿Qué posición es más indicada para el SM57 en el micro de guitarra y a qué distancia? A mí me gusta ponerlo no en el centro del parlante porque hay mucha distorsión ahí, más para la borda, el umbral de ahí del parlante y bien pegado, el más cerca posible. Me están preguntando si para usar los overheads para los tones, si se puede usar delay, si no hay cómo moverlos físicamente. Sí, si tienes tiempo, si estás haciendo una mezcla con tiempo en el estudio y todo eso, exactamente se puede usar los delays para ajustar electrónicamente la distancia de los overs con la tarola. Me pregunta diferencia de Omnic para cardioide, para bidireccional. Ese es un tema un poco más complejo. Yo te sugiero mirar el webinario que tenemos que se llama Básico de Micrófonos, que habla exactamente sobre eso. Me pregunto si hay un tipo especial de micro para guitarra acústica. No, no es un tipo especial. A mí me gustan los condensadores. Me gusta mucho el Beta 181 para eso, porque también se puede usar en vivo. El Beta 181 no es tan sensitivo que en vivo te va a causar problema. La cuenta de YouTube de nosotros es Shure Español, donde tiene todos los videos. Para un violín en vivo, ese es un tema. Ese es un tema, depende mucho de cómo está el monitor. Si es en vivo, pero no tienes mucho monitor, estás escuchando su violín directamente acústico, puedes poner un micro más alejado y ahí te da un sonido con más cuerpo. Hay gente que le gusta poner el micro súper pegadito en el violín justamente para que no capte el monitor, no capte otras cosas. Tiene mucho más que ver con el monitor do que con el sonido del violín. Pero un Beta 98, si quieres un micro pequeño, un Beta 98 puede ser que funcione súper bien para eso. No tenemos la montura para el violín, pero hay que ser creativo. Perdón, pero eso es un poco chistoso. Me preguntan qué micrófono se recomienda para una persona que use el micrófono cerca del estómago. Bueno, hay que poner un filtro de grave porque si está hambriento te va a sacar ruido, pero realmente es un tema, muchos de los conferencistas y muchos no saben usar el micrófono y lo ponen realmente el micrófono ahí en la panza. Y es difícil. Necesitas un micro que capte bien a distancia, lo que a primera idea le ponía al lado de un condensador. Pero el tema es que el condensador le va a captar todo lo que está envuelto también y te va a aumentar mucho el tema de retroalimentación, especialmente a esta distancia, ¿no? Entonces, un buen micro direccional, quizás hasta un supercardioide, dependiendo de cómo lo cambia, ¿no? Es un tema que cada uno es cada uno, pero yo diría que un SM58 le va a... Si el SM58 no te funciona, no son muchos micros que te van a funcionar para eso. Esa es una otra pregunta que ya he escuchado bastante. Si le saco la cabeza al 58 y tengo un 57, básicamente, sí, es muy cerca, muy cerca. Hay que tomar cuidado porque la cápsula va a estar expuesta. Entonces, pues si vas a usar una tarola, por ejemplo, para que el baterista no le meta la baqueta en el micrófono porque va a estar sin protección. Pero básicamente sí.
Micro para grabación en locación de cine y televisión. Normalmente se usan mucho solapas o se usa mucho shotguns, pero depende de lo que vas a grabar. Cada cosa es una aplicación, ¿no? La locación no te... Si se puede aparecer, si no se puede aparecer. Es bien difícil de contestar eso de inmediato así. Que en muchos casos ve dos micros en amplificador de guitarra. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es tener dos sonidos, mezclarlo para encontrar más posibilidades. O muchas veces una canción se va mejor con un micro porque tiene un timbre más agresivo, distorsionado. Otra canción se va con un timbre más natural y ahí se ponen dos micros para elegirlo después de la mezcla. Si quieres una buena sugerencia para guitarra acústica, para mí el Beta 181 sería la primera opción. Si no llega el presupuesto, el PGA 181. O si tiene presupuesto, una otra opción también sería el KSM 137. El micro para poner dentro del bombo no hay mucha opción. Es el Beta 91, que es el micro más utilizado para este tipo de aplicación. Para grabar una voz en vivo, ¿es mejor un micro condensador o uno dinámico? El condensador te va a dar más rango, entonces va a tener los agudos más definidos, pero va a entrar mucho más el escenario. Entonces el dinámico te va a aislar mucho más, pero algunos dinámicos no tienen una buena respuesta en los agudos. Mi sugerencia, KSM8, el nuevo dinámico de Shure, que suena como un condensador, pero tiene las características de un dinámico. Entre el SM27 y el KSM32, si tienes el presupuesto, el KSM32 está más fino. Me pregunto qué es la dureza del micrófono. Muchas veces dice un micro más duro. El más duro es el micro que capta menos el sonido del ambiental, ¿no? Entonces un dinámico es un micro más duro. Un micro condensador te va a captar mucho más, capta la voz, lo que estás grabando, pero capta también mucho más el ambiente. Entonces, por eso que se dice que, no, necesito un micro más duro, es un micro que capte menos el ambiente. No voy a entrar en el tema del microfonía inalámbrica. Tenemos un montón de... Todo lo que se habló hasta ahora se habla para inalámbrico también, entre condensador, dinámico. Y tenemos algunos webinarios solo sobre inalámbrico en el YouTube. Para grabar saxo en el estudio, un buen dinámico, o sea, más duro, como dijimos, te ayuda. Un de cinta es fantástico. Y un condensador, si puedes alejar un poquito más para dejar un poquito más, a captar un poquito más de ambiente, también. Cuidado con el condensador para que no distorsione. Hay que poner las atenuaciones ciertas para que no distorsione con el sonido de alta presión del saxo. Entre el PG58 y el SM58, siempre el SM58. El SM58 es más durable, tiene mejor sonido. Básicamente te va a durar la vida toda. Entonces, el SM57 dentro del bombo y el PG57 afuera. A mí no me gustan dos micrófonos en el bombo. Yo sacaría el 57, que no te va a ayudar en nada. Déjale solamente el PG52 y listo. Dinámico o condensador para grabar un concierto de guitarra clásica.
en una iglesia o en un recinto con mucha resonancia. Si es con mucha resonancia, me gusta el dinámico porque te va a aislar más. Pero para la guitarra puede ser que el condensador, el Beta 181 es una buena opción porque es un condensador, pero es un poquito más duro que un condensador normal. Entonces puede ser que te ayude bien tanto en el estudio como en vivo. Bueno, pasamos ya del tiempo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinario. Gracias.